Bochinche libertario, racismo, antirracismo, feminismo, lucha, voces, dignidad, justicia, afroreparaciones, diáspora africana, historia, verdad, daño prolongado, redistribución, poder, memoria, territorios, miradas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro podcast Bochinche Libertario. Hoy, en este espacio, vamos a hablar sobre la gramática de las reparaciones históricas de la diáspora africana en Colombia. Desde el periodo colonial hasta hoy, existe una deuda histórica con la población afrocolombiana producida por la institución de la esclavitud y los impactos desproporcionados del conflicto armado. En los últimos años, se ha hablado que se debe reparar a estas comunidades por los daños prolongados a los que son sometidas. Por ello, queremos dialogar sobre este tema. ¿Qué son las reparaciones históricas o afroreparaciones, sus alcances, carácter y demandas? Por eso, hoy nos acompañará la profesora e investigadora Claudia Mosquera y Darío Vázquez, coordinador de la línea de investigación del Observatorio de Discriminación Racial. Desde el Observatorio de Discriminación Racial salimos a las calles y le pedimos a personas negras que nos definieran en una palabra qué son las reparaciones históricas. Compensación. Equilibrio. Restitución. Tranquilidad. Transformación. Reconocimiento. Justicia. Reconstrucción. Resarcimiento. Equidad. Equilibrio. Diáspora. Devolución. Querido racista, ¿cómo le explico a tu intelecto sin recursos narcisista? Mi tatarabuelo fue un esclavo que nunca fue reparado, pero sí fue indemnizado su esclavista. Las cadenas están solo a 3 generaciones, pa' que un pendejo sin cerebro haga entre un negro y un simio comparaciones. Negro acomplejado, resentido, no es para tanto. No soy un negro de casa, yo soy un negro del campo. Tú eres un chiste que se cuenta solo, un torombolo, un Stephen de Django como Polo Polo. Tu orgullo por lo negro se concentra si corren tras un balón. Sin negros no hay guaguancoy, sin negros no hay selección. Los racistas como tú se asumen cultos, tanto que te dicen negro y hueputo. Sienten que te dicen 2 insultos. La misma gente que nos negrea es la que aplaude el talento y se burla del cabello de Maritea. Querido racista, en las redes sociales, querido racista, en los eventos culturales, querido racista, te abudineaste un pensamiento de otros seres lentos que son anormales. Querido racista, piensa diferente, querido racista, mejor que ni lo intentes, querido racista. Ve llamando a tu dentista, como Vargas quieras caer a tu puente. No soy tu Nietzsche, no soy tu negro, tus comentarios no te los celebro. Tus chistes de Jeffrey me suenan racistas, tu tía Paola no me suena tierno. Sabes que me parece loco, mi collar de perlas finas no usa botox para parecerse a nosotros. El racismo en Colombia está muerto. A ver, te pongo en contexto. Vamos al caso del colegio Jorge Humberto, a Keiner y Keiler. ¿Sabes lo que les hicieron? Lo que a su madre directivos le dijeron. Anda pa' allá, bobo, si ese caso no te molesta. Pero si el fenotipo de la vicepresidenta, te burlas de mi color, yo siento amor de ser un prieto. Tú necesitas blanquearme como a Juan José Nieto. Lo que dijo Goyo en Bonitas, Hendrix B te lo sostiene. Si escuchaste la canción ya sabes bien por dónde viene. Si Dios usara falda, ¿a quién le importaría? Yo digo, si Dios fuera negro, ¿a quién le rezarías? querido racista, en las redes sociales, Querido racista, en los eventos culturales, querido racista, te abudineaste un pensamiento de otros seres lentos que son anormales. querido racista, piensa diferente, Querido racista, mejor que ni lo intentes, querido racista. Ve llamando a tu dentista, como Vargas quieras caer a. Nos ponen las rodillas como a Floyd con sus comparaciones. El racista no es racista hasta que lo expones. Viví el racismo en carne propia, se burlaban de mi aspecto. Hasta que me gradué creí que ser negro era un defecto. Y si hay un negro que el racismo no ha tenido que vivir, que vaya a los libros de historia y encuentre su gente allí. Es irresponsable invisibilizar tanto camino por seguir. De este lado no está solo el que tiene mucho por decir. Atentamente, el verdadero sinvergüenza.
Dorskin on the beat. The Nation. Esta canción es una denuncia a los ataques racistas que vive a diario la población afrocolombiana en redes sociales, medios de comunicación y en las relaciones cotidianas con la sociedad colombiana. También hace un llamado a organizarnos para hablar y demandar las reparaciones históricas por la esclavitud y el colonialismo. Con esta canción abrimos los micrófonos para conversar con nuestra invitada, la profesora e investigadora Claudia Mosquera. Bienvenida. Quisiéramos iniciar preguntando ¿qué son las reparaciones históricas? ¿Por qué y cómo se debe reparar a la población afrodescendiente por los legados de la esclavitud y el colonialismo? Es una buena pregunta, yo creo que las reparaciones históricas, hay un núcleo duro que no cambia, pero cada contexto histórico le aporta cosas distintas. Entonces uno pudiera decir que las reparaciones históricas o las afrorreparaciones, yo prefiero más el concepto de afrorreparaciones que de reparaciones históricas, es una forma de ver la justicia. Entonces, primero que todo es un modo de ver la justicia, así como existe la justicia social, la justicia ambiental, existe también la justicia racial. Entonces, las reparaciones históricas, como ustedes las llaman, las afrorreparaciones, intentan responder en nombre de la justicia étnico-racial a daños, eso sí, históricos, que vienen del pasado. Es como bastante amplio, precisando mucho más. Entonces tenemos que esos daños del pasado los produjo un crimen de lesa humanidad. Y en nuestro caso, el crimen de lesa humanidad es la trata transatlántica. Entonces, las reparaciones históricas, las afrorreparaciones, intentan ver en qué lugar del tejido social, de la dimensión simbólica, en qué parte de la vida de los descendientes de este crimen aún se conservan huellas del daño para entrar a transformar esas vidas, esos territorios, esas historias. Las afrorreparaciones entonces buscan respuestas materiales, pero también buscan sanar sufrimientos que muchas veces hemos heredado, ¿no? Y entonces tiene esa doble y hasta esa triple función. No se trata de reparar materialmente, se trata de sanar, se trata de volver a que estos territorios, estas familias, estos individuos que cargan la huella de esta historia, dignifiquen su vida, dignifiquen la política de la vida y del afecto. Profe, muchas gracias. Profe, quisiera que así de manera muy breve nos contara la diferencia entre reparaciones históricas y afroreparaciones, ¿por qué nombrarla o por qué usted las nombra? No sé, es que realmente no lo he pensado, pero a mí me parece que cuando metemos demasiado el énfasis en la historia, es decir, cuando decimos reparaciones históricas, corremos el riesgo de no invitar a que se abra un diálogo. ¿Me explico? Porque
generalmente nuestros interlocutores siempre dicen, pero eso es el pasado. Es decir, cuando uno habla de reparaciones históricas, las personas creen que estamos quedándonos en el pasado, pero no hay algo más contemporáneo que esta discusión, porque lo que esta discusión busca el futuro, está anclada en la contemporaneidad y entiende la complejidad de la contemporaneidad. Entonces, eso es un poco lo que me hace ruido, pero quizá es un error, pero como tengo esa experiencia de estar poniendo en diálogo este tema a nivel colectivo, a nivel institucional, a nivel de nichos, siempre percibí que quedarnos en el tema de históricos, históricas, inmediatamente predispone el diálogo. Y es por eso que me gustaría que si hubiese forma de renombrar, sería como reparaciones históricas y contemporáneas, que ya ese me parece muy largo, ¿verdad? Y me parece que afrorreparaciones, al menos tiene el mérito de que las personas digan, bueno, ¿y esto qué es? Ok. Mira, yo he pasado por varias fases dentro de esta discusión del cómo. En una época, por ejemplo, pensé que las acciones afirmativas pudieran ser tomadas como reparaciones, y a mí me parece que no. Es decir, las acciones afirmativas, aunque estén dirigidas a población negra racializada, son política social. Es así de simple, no es otra cosa. En ese cómo siempre hay como la pregunta de ¿a quién? ¿Por qué estos y no estas? Es como normal. Pero si bien es una respuesta compleja, porque igual cada contexto la da, yo creo que las reparaciones tienen una dimensión territorial. Entonces, lo que se repara para mí hoy son los territorios. Sin lugar a dudas, son los territorios. Porque son los territorios, sobre todo los territorios vinculados a la esclavización, los que presentan mayores síntomas y mayores signos de alarma de que la vida allí corre peligro. Entonces, tiene que ser territorial. Y sobre todo porque ocurre algo que es bastante interesante, y es que la trata transatlántica, digamos, está íntimamente ligado a eso que se llama el capitalismo racial, o lo que pudiéramos llamar la acumulación primaria de capital, ¿verdad? Y entonces los africanos y africanas que llegan al Nuevo Mundo, lo que traen son conocimientos. Siempre nos han dicho que trajeron fuerza laboral bruta. Nunca nos dicen que trajeron conocimientos y saberes expertos, metalúrgicos, agrícolas, principalmente. ¿Y qué pasa entonces con esos lugares en donde se asentó el proyecto económico de la esclavitud? Paradójicamente siguen siendo lugares laboratorios del gran capital, es decir, son lugares en donde la acumulación de capital siempre está probando formas, modelos, para reproducirse. Entonces,
Nuestras áreas negras, por ejemplo, son áreas que hay que reparar, pero también siguen siendo las mismas áreas laboratorio del gran capital que acumula y que acumula fagocitando vidas y culturas. Entonces, sin lugar a dudas, hay que reparar los territorios, pero para decir no más. Es decir, tendríamos que reparar territorios para impedir que estos sigan siendo laboratorios para la acumulación de capital, por un lado. Hay que reparar lo que yo llamo la dimensión epistémica. Creo que uno de los daños más grandes que se nos hizo como pueblo fue, y producto del colonialismo también, fue hacernos creer que nuestros saberes, tanto tecnológicos como de la naturaleza, como para proteger la vida, no eran saberes válidos, no eran saberes apreciados por Occidente. Entonces eso generó un problema, y es que nosotros creímos de alguna forma que éramos ignorantes porque no conocíamos todas las claves de Occidente, ni todas las formas de conocer de Occidente. Entonces, hay una reparación epistémica que se debe hacer para mostrar la vitalidad y la importancia de los saberes y conocimientos que siempre hemos guardado en nuestros territorios, en nuestras familias, en nuestras oralituras, y mostrarlos como lo que son: grandes formas de pensamiento, y que esconden filosofías muy sofisticadas sobre la vida, sobre el parentesco, sobre la política, sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre las naturalezas, y que lo que es igual de paradójico es que creo que ante esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, o estas policrisis que está atravesando el mundo, una parte de la solución a esas policrisis las tenemos nosotros. Entonces, las reparaciones tienen que ser territoriales, por supuesto, tienen que ser epistémicas, por supuesto, y pudiéramos hablar de unas reparaciones de los cuerpos. El racismo, esa historia tan triste y tan dolorosa que hemos heredado, nos ha traído huellas en nuestros cuerpos, y tenemos que buscar la forma de sanarlos y repararlos. Sabemos que hablar de reparaciones históricas es complejo y puede generar diferentes opiniones y análisis y perspectivas. Profesora Claudia Mosquera, reconociendo su producción académica y su experiencia investigativa, ¿cuál cree usted que debe ser el alcance de las reparaciones históricas? ¿Y cómo las reparaciones históricas deben ser un instrumento de la lucha antirracista y de justicia étnico-racial? No, yo ya soy viejita, porque mira, el alcance igual, lo que voy a decir también es el fruto de la experiencia. El alcance lo dan los sujetos interesados en el tema. ¿Por qué? Porque a mí me parece que este tema necesita un diálogo desde abajo. Necesita un diálogo territorial primero. También tener muy en cuenta que en la misma Colombia el tema de las afrorreparaciones suena distinto en el norte del Cauca que en el Caribe colombiano. Suena distinto que en el Andén Pacífico que en el Caribe insular. Suena distinto en el área andina.
suena distinto en las ciudades. Entonces, es un tema de diálogo que tiene distintos sonidos y eso lo tenemos que reconocer, ¿bien? Porque la esclavitud también tuvo particularidades geográficas y entonces los herederos de esta historia, de este momento, de este evento que para mí es un evento traumático, aunque también es un evento de triunfo, de la vida, de la alegría y de la esperanza al mismo tiempo. Lo uno no le quita lo otro. Tiene que ser dialogado de manera muy fina y de manera... hay que escuchar de otra forma que no sea el formato académico, ¿verdad? Como hay que ir a hablar, poner los temas y también ahí mirar cuál es el alcance que las personas le quieren dar a las reparaciones. Es probable que las personas lo único que quieren es saber lo que pudiéramos llamar la verdad histórica, y es qué fue lo que pasó en ese territorio, porque quizá muchas personas no conocen esa historia. El Estado republicano ha sido muy, muy, muy eficaz en no permitir que los descendientes de africanos y de africanas sepamos muchos aspectos de la trata, del desarrollo, de la institución económica de la esclavitud y de las prácticas coloniales racistas. Entonces, muchas personas, pues puede que es la primera vez que se encuentran con este tema, ¿no? Entonces, el alcance lo darán los sujetos, las sujetas interesadas. Eso no quiere decir que uno no pueda querer dirigir la discusión en unos nichos, ¿verdad? Entonces, es probable que uno diga, a mí me interesa hablar de estos temas con los jóvenes organizados de ese lugar. Me interesa hablar estos temas con las mujeres organizadas. Me interesa hablar con las personas que están hoy produciendo arte, que están en prácticas artísticas. Me interesa hablar estos temas con población campesina, campesina negra. Me interesa hablar estos temas con maestras, con maestros. Es decir, decir el alcance no quiere decir que uno va a escuchar a todo el mundo para ver si nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que la gente quisiera en nombre de las reparaciones, pero yo puedo dirigir ese diálogo. Puedo escoger con quién quiero hablar de estos temas, porque entiendo que son personas más receptivas a pensar esos alcances. Pero es un diálogo múltiple, es un diálogo con varias voces y no hay que partir ya con el alcance de lo que la gente quiere entender por reparación. Tiene que ser de abajo hacia arriba. Allí los y las investigadoras somos simples acompañantes, silenciosos diría yo, porque la palabra la tienen estos colectivos, estos territorios. Digamos que cuando uno está trabajando los temas de racismo, es en donde más encuentra la necesidad de las afrorreparaciones. Entonces, ellas se supone que podrían ser el antídoto, ¿sí?, de los procesos de racismo estructural,
porque uno no le puede explicar a un país como Colombia cómo opera el racismo estructural, cómo el racismo estructural se expresa en los territorios, por ejemplo, si uno no le explica todo lo que significó la institución económica de la esclavitud y si uno no la liga a esos territorios. No se entiende, porque no hacerlo lo que hace es que las personas creen que en esos territorios no hay calidad de vida, las personas mueren antes que el promedio nacional, hay grandes niveles de desesperanza, las y los jóvenes van a tener mayores dificultades para ingresar a la universidad, las mujeres van a morir primero, están sometidos a tener una serie de enfermedades que ya han sido controladas en otro lado de la geografía nacional. Las personas no ligan esos fenómenos a la historia, sino que dicen que, bueno, como allá hay un pocotón de gente negra corrupta que no tiene corazón, que lo que está pensando es en lucrarse de manera individual, que en esos lugares pues están así como están porque la gente es locha, la gente la quiere fácil, quiere que el Estado les regale todo. Qué atrevimiento, ¿no? O porque la gente en estos territorios se la pasa en la hamaca o viven en un mundo folclórico de danzas, de algazara perpetua. Entonces eso hace que no puedan hacerle frente a estos retos. Entonces es muy importante ligar el tema de la justicia racial con el tema de las afrorreparaciones. De lo contrario, no se entiende. También se dice que lo que pasa es que nadie tiene la culpa de estos indicadores desastrosos para la vida, porque el problema es que esta gente, entre comillas, esta gente se fue a ubicar mal, es decir, viven tan lejos. Entonces, como viven tan lejos, pues les ha ido muy mal en la política de la vida. Entonces, todo eso se cae cuando uno logra enlazar el tema de afrorreparaciones, institución y sus efectos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Lectura de la frase del día. Las reparaciones son una deuda histórica que el Estado tiene con las comunidades afrodescendientes, una deuda que se ha construido durante siglos de esclavitud, racismo y exclusión, y que se manifiesta en la pobreza, la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades que afectan a estas comunidades en la actualidad. Esta frase es extraída del libro Afrorreparaciones, una deuda histórica con las comunidades afrodescendientes en Colombia, de Claudia Mosquera. Destaca la importancia de las reparaciones históricas como una medida necesaria para reparar los daños causados por siglos de opresión y exclusión de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Agradecemos a nuestra invitada por las reflexiones compartidas. Ahora conversaremos con Darío Vázquez, el coordinador del equipo de investigación y encargado de la línea de reparaciones históricas del Observatorio de Discriminación Racial. Darío, cuéntanos un poco sobre la perspectiva que tiene el observatorio sobre el debate de las reparaciones históricas. Frente a la mirada del Observatorio de Discriminación Racial en torno al debate de las reparaciones históricas, me gustaría señalar 3 elementos. El primero, que para el Observatorio de Discriminación Racial es fundamental que la sociedad colombiana en su conjunto discuta el tema de las reparaciones históricas. Es decir, nosotros creemos que líderes y lideresas del movimiento social, que académicos y académicas, que miembros de los partidos políticos, que todas las ramas del poder público del Estado tienen elementos, muy valiosos para aportar a esta reflexión. Creemos entonces que un debate serio, abierto y honesto alrededor de las reparaciones históricas puede de alguna manera contribuir a romper los silencios
frente a temas como el racismo, frente a la trata transatlántica y el colonialismo. Ese es un primer elemento. El segundo punto es que desde el Observatorio de Discriminación Racial sabemos que el tema de las reparaciones históricas sigue siendo un tema difícil, que tiene sus enemigos, y precisamente por eso consideramos que es fundamental promover un movimiento nacional y regional de las reparaciones históricas. En ese sentido, consideramos que debemos ir generando de alguna manera consensos nacionales y regionales sobre lo que pudiera ser el carácter de las reparaciones históricas, sobre lo que pudiera ser los alcances de las reparaciones históricas y por supuesto alrededor de los impactos que pudiera tener la justicia reparativa para intentar avanzar en la construcción de una agenda común que nos permita ir profundizando, ir fortaleciendo las reflexiones, pero también las prácticas políticas en clave de reparación y de justicia étnico-racial. Pero también consideramos que la construcción de estos consensos nacionales y regionales nos puede ayudar a fortalecer, construir un proyecto político liberador y radical que se articule alrededor del tema de las reparaciones históricas. Y un tercer elemento es que desde el Observatorio de Discriminación Racial también creemos en la importancia de conectar, digamos en el caso particular colombiano, las reparaciones históricas y las reparaciones colectivas. Es decir, debemos reconocer los impactos diferenciados que ha tenido el conflicto armado interno sobre la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, al igual que los impactos que son regularmente negados de la institución de la esclavitud en el conjunto de la sociedad colombiana. Creemos en ese sentido que las reparaciones históricas suponen la transformación de las condiciones estructurales y estructurantes del racismo y la violencia, lo que implica de alguna manera también tener en cuenta los daños causados por el propio capitalismo como sistema económico, digamos por todos los procesos sistemáticos de apropiación y por desposesión. Desde el ODR, desde el Observatorio de Discriminación Racial, buscamos entonces la articulación de estos tres elementos para intentar avanzar de alguna manera en escenarios de justicia real que dignifiquen integralmente al pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal. Es urgente que la sociedad colombiana en su conjunto, académicos, académicas, las instituciones del Estado, el movimiento social y los partidos políticos asuman el debate de las reparaciones históricas como un paso necesario para la dignificación y el poder de la diáspora africana en Colombia. No puede haber justicia sin reparaciones históricas al pueblo afrocolombiano.